Hola gente virtual, antes de empezar con el video les quiero agradecer por su apoyo, ya que somos 1000 subs y en tan poco tiempo, o sea, el 6 de mayo llegamos a los 100, el 30 a los 500 subs y ahora, hace nada, el 3 de agosto llegamos a los 1000 suscriptores y seguimos subiendo. Así que gracias y seguimos con el video. Recuerden que para este video van a ver mi opinión y mi escala de Naruto, que las unidades que se usan son equivalentes a las de Dragon Ball, con la diferencia que tienen un 0 de más. Por ejemplo, si un personaje de Naruto tiene 1000 unidades de poder, en Dragon Ball tendría 100. De igual manera van a estar viendo la tabla, con una mejor explicación y con qué unidades de poder tendría en cada serie. Así que vamos con el video. El nivel de Goku al empezar Dragon Ball Z era de 10 unidades, que en mi escala de Naruto vendrían a ser 100 unidades comparándose a Genin del nivel de Sakura, pero tienen que recordar que los personajes de Naruto usan chakra, que es una energía que no está al mismo nivel del ki. O sea, Goku con 10 unidades podría crear un Kamehameha o una onda de ki que destrozaría a personajes de Naruto mucho más fuerte que él. Y no solo un Kamehameha, solo usando bien su control de ki ya lo haría. Así que aunque vean que le pongo un nivel inferior a otros ninjas que seguro vence, recuerden que tiene el plus del ki. Y al transformarse en Osaru tendría un poder de 100, en la parte alta del rango Jonin. Después de entrenar un tiempo con Roshi, su poder aumentaría hasta las 40 unidades, estando en la parte media alta del rango Genin, teniendo un poder similar al de un Naruto de entrenado, y otros Genin como Kiba. Y en Osaru tendría un poder en el escalón Kage con 420 unidades, un poder similar al que le asigna Jiraiya. Después, para el 21º torneo tendría 86 unidades, estando en la parte alta del rango Chunin, teniendo un poder un poco inferior al de Sarada con su Sharingan de 2 aspas, pero superior a su estado base que es de 70, y con su Sharingan es de 90. Y transformado en Osaru tendría 860 unidades, siendo inferior a Gaara adulto que tiene un poder de 1000, pero si se llegara a comer un puñetazo seguro no sobrevive. Y un personaje que creo que lo vencería sería el cuarto Raikage, ya que sus técnicas serían muy eficaces para un Osaru, que no tiene mucha velocidad. Recordemos que su padre venció el Hachibi teniendo un poder inferior a él, gracias a sus técnicas. Para el Sage Todo Pai Pai tendría un poder de 125, estando en la parte media del rango Jonin, siendo superior a ninjas como Boruto y Kawaki que tienen un poder de 110 en base, que en el mundo de Naruto serían 1100 unidades. Como pueden ver acá se van viendo los niveles de poder que yo les doy en la saga, para que vean que es el mismo, que tienen un poder similar al de Todo Pai Pai. Pero podrían llegar a ganarle a este Goku si utilizaran el sello de karma, que aumentaría mucho sus habilidades hasta cierto punto de tener técnicas de energía parecidas a la del ki, y de una misma magnitud de poder, como lo vimos con Kawaki en su respectiva saga. Para el 22º torneo Budokai, Goku aumentó su poder hasta las 180 unidades, una bestialidad para ser un niño. Fue hasta capaz de superar al maestro Roshi y estar a la par de Tien Shin Han y hasta superarlo por poco. Y sería capaz de vencer a la mayoría de Jounins, por ejemplo a Konohamaru que tiene 200 unidades y a Sai con 165, que ambos están en la parte alta del mismo rango. Goku fue aumentando su poder y para la saga de Piccolo de Daimaku aumentó su poder con el agua sagrada, con 260 unidades en el rango Low Kage, siendo un poco superior al de Kakashi, pero por más que tenga el plus de ki sería una pelea reñida debido a que Kakashi es muy hábil en combate, táctica inteligente y gran estratega, pero creo que a la larga perdería. Pero si activara el Sharingan la cosa podría cambiar, llegando a las 350 unidades, más su plus de inteligencia. Después de entrenar por unos años con Kamisama, Goku crecería considerablemente, adaptando su cuerpo para pelear, teniendo 221 unidades de poder, y al sacarse su ropa pesada, tendría 368 unidades. Y sin importar lo bueno que sea Kakashi, para este momento Goku es un luchador muy bueno, siendo capaz de vencerlo fácilmente. A principios de Z tendría un poder de 334 con ropa pesada, y al quitársela llegaría hasta las 416, llegando a la parte alta del rango Kage, y siendo superior a Tsunade en poder y venciendo a Jiraiya en base. Después de sacrificarse y entrenar con Kaiosama, su poder aumentaría hasta las 5000 unidades, conteniéndose, dándole pelea a personajes como Kabuto más sabio.
que si sabe usar sus técnicas y está en un lugar que lo beneficie podría hacerle frente, pero bastaría con que Goku destruya el área de combate para ganar. Con su máximo poder aumentaría hasta las 8100 unidades, siendo por 100 unidades más fuerte que Hashirama, pero por más que sea un dios ninja y sea inteligente perdería contra Goku, y si esto usa el Kaioken aumentando su poder hasta las 12150, ni hablemos. Al usar el por 2 tendría un poder similar al de Obito Yubi, con 16200 unidades a comparación de este que tiene entre 17000 y 17500. Y al usar el Kaioken por 3 sería un poco superior a Naruto, que tiene un poder alrededor de las 20000 unidades. Y con el Kaioken por 4 Goku tendría un poder bestial en el mundo de Naruto, con 324.000 unidades, rivalizando con Madara que tiene un poder de 350.000. Recuerden que en el mundo de Dragon Ball serían 32.400 unidades las de Goku y 35.000 las de Madara. Pero si a Goku ya le basta ese poder para derrotar al villano más fuerte de Naruto, dije villano no villana, porque contra Kaguya sí la tiene difícil por sus técnicas. Pero eso no es todo. Al principio de la saga Freezer alcanzaría las 90.000 unidades después de entrenar por un largo tiempo y obtener un Zenkai después de curarse de la paliza que le había dado Vegeta. Con ese poder vencería fácilmente el personaje más fuerte de esta saga, que es Naruto Baryon, que tiene un poder de 600.000. También lo haría con Ishiki, que tiene 550.000 aproximadamente, y Kaguya con 450.000 unidades. Que recuerden, pasa lo mismo que dije antes, Naruto en el mundo de Dragon Ball con su modo Baryon tendría 60.000 unidades. Y Kaguya sí le podría dar algo de pelea a un Goku, como dije anteriormente, de la saga Saiyajin, porque sus técnicas dimensionales y todo eso le haría confundir un poco la mente de Goku, pero yo creo que a la larga Goku terminaría ganando. Bueno gente de YouTube, estos serían todos los rangos y niveles de poder de Goku en el mundo de Naruto desde su primera aparición hasta el principio de la saga Freezer, porque de ahí en más tiene un poder exageradísimamente superior a todos los personajes de Naruto juntos. Y si les gustó el video y quieren ver algún otro personaje de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super o Dragon Ball en el mundo de Naruto, déjenmelo en los comentarios. Y también si quieren ver uno de Naruto en el mundo de Dragon Ball, también lo puedo hacer. Así que dejen su like y comentarios, suscríbanse y bye bye. Y muchas gracias por los 1000 suscriptores que lo logramos en tan poco tiempo.